Oseas capítulo 3, verso 1 hasta el verso número 4. Gloria al Señor Jesús. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Gloria sea al Señor. Vamos a orarle a Dios para que así el Señor nos lleve la revelación de su palabra. Padre, te doy las gracias, te doy la gloria y te doy toda la honra. Vamos a predicar tu palabra, Señor. Bendigo a esos niños que van a su lugar de descanso. Bendigo a sus maestras. Bendigo a cada jovencito, Señor, que se hizo presente. Y bendigo también a cada caballero y a cada hermana presente. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, que esta noche nos enseñes. Bendiga los ministerios de la iglesia y bendice, Señor, todas las cosas que hacemos. Toda la gloria y la honra se la damos a Dios, y que Dios lo bendiga a cada uno de los que estamos presentes. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Voy a pedirle sentarse, siéntese, ubiquémonos y démosle las gracias a Dios. Gloria sea al Señor. Para poder comprender este mensaje, solo voy a pedir de usted su atención para que lo comprendamos. Porque de otra manera, si no nos enfocamos, si no le ponemos atención, no vamos a comprender de Dios qué Dios quiere enseñarnos. Este mensaje es un mensaje profético. Es profético, y para que usted comprenda la profecía bíblica, tiene que poner atención a lo que Dios quiere enseñarnos. Tengo que enseñarle de qué se trata para que usted pueda apercibir en su mente lo que Dios tiene para nosotros. Para empezar, vamos a darle un aplauso a Dios, los que tienen las manos desocupadas. Dios los bendiga. Gloria sea al Señor. Y me imagino que están contentos. Empezamos. Oseas es el profeta. Oseas era un profeta joven. No estaba casado, sino que era soltero. Oseas era un predicador de los predicadores de la estatura de Isaías, de Elías y de la estatura de Eliseo. Era uno de los predicadores mejores que tenía Israel. O sea, Dios había levantado a Oseas como un predicador fuerte. Un mensaje, hermanos, certero. Un mensaje basado en la verdad de Dios. No se salía ni a la derecha, ni se salía tampoco a la izquierda, sino que predicaba la palabra tal como Dios se la daba, porque quería agradar a Dios. Oseas, a pesar de que era joven, quería agradar a su Dios. Y me imagino que cada uno de nosotros, esa es la mejor petición que tenemos, querer agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios esta noche? Entonces, hermano, Oseas les predicaba al pueblo de Israel. Dice: y vino palabra de Jehová a Oseas, hijo de Berí, en los días de Usías, el rey Usías, el rey Jotán, el rey Acab y el rey Ezequías. Eran los reyes de Judá, y había uno que se llamaba Jotán, que era uno de los reyes de Israel. Y estaba Jeroboam, que era el hijo de Joás. Eran los reyes de Israel. Israel, quiero que atienda, Israel y Judá, Dios la llama las hermanas. En la Biblia le llama las hermanas, Israel y Judá.
Por eso menciona 4 reyes y menciona 2 reyes. 2 para Israel, 4 estaban para Judá. Usted sabe que la palabra Judá significa alabanza, alabanzas a Dios. Pero en ese tiempo, en el tiempo del profeta Oseas, hermano, empezaban a pasar problemas. Empezaba a verse la decadencia de adoración a Dios. Empezaba a mirarse, hermano, cómo empezaba el pueblo de Israel a disminuir, a alejarse de Dios, a celebrar fiestas, a celebrar toda clase de convivencias. Y se habían olvidado de Dios. Pero Dios había escogido a Israel. En el monte Sinaí, Dios escogió a Israel para que fuera su pueblo escogido. Y Dios los elige como la esposa de Dios. Y el pueblo, hermanos, después de tanto tiempo, sabiendo que Dios les daba pan, les daba bebida, les daba aceite, les daba trigo, les daba comida, les daba todo, un día se empiezan a alejar de Dios y empiezan a ser infieles con Dios. Pero Dios, cuando nosotros o alguien se empieza a salir a ser infiel a Dios o empieza a alejarse de Dios, Dios nunca deja que nosotros nos salgamos sin antes Dios nos avise o decirnos: estás mal lo que estás haciendo. Porque Dios ama a su iglesia, Dios ama nuestra vida, Dios ama nuestras almas, y Dios nunca nos va a dejar que nos apartemos sin antes Dios avisarnos que vamos por mal camino. Dígame en la iglesia, nunca Dios va a hacer eso. Pero oiga esto, hermano, es extraño. Dios a veces es extraño en su manera de advertirnos, en su manera de llevarnos detrás de Él. Es bastante difícil a veces comprender a Dios. Créame que no se entiende. No se entiende. Dios es soberano. Dice la Biblia que los pensamientos de Dios no son los nuestros, porque Dios es eterno y nosotros somos humanos. Pero Dios hace cosas que hoy, esta noche, vamos a entrar en detalle, que a veces no entendemos, hermano. No entendemos el grande amor de Dios. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios por eso? El grande amor de Dios es soberano y eterno. Por eso esta noche bendigo el nombre de Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y dice, hermano, que Dios le pone profeta. Y él les predicaba: lo que están haciendo está malo. Se están alejando de Dios. Hermanos, cada semana salían, se divertían, se apartaban de Dios, iban detrás de los dioses ajenos, detrás de Baales, andaban detrás de diferentes cosas, fiestas, luna, pan de cebada, panes comían, y se habían olvidado de Dios. Créame, iglesia, si Dios nos elige a nosotros, nunca nos olvidemos de Dios, porque ya nos metimos con Dios y Dios nos ama. Si Dios nos llamó, es porque Dios nos ama. Si Dios nos trajo aquí, es porque Dios ama su alma, su vida, y ya estamos en las manos de Dios. Y Dios nunca va a dejar que nos apartemos, sino que Dios, de cualquier manera, Dios nos traerá al redil, porque Dios ama a la iglesia, Dios ama su alma. A veces nosotros nos confundimos, pero Dios nunca se confunde. Démosle un aplauso a Dios, porque Dios es bueno. ¿Cuántos bendicen a Dios? Dios es bueno, dígame en la iglesia. No dije Dios es bueno, dígame en la iglesia. Es bueno Dios. Y Oseas, hermanos, viendo que el pueblo de Israel se perdía, se alejaba, cada fin de semana sus fiestas, cada fin de semana al parque, cada fin de semana, estoy haciendo alegorías, no estoy diciendo que eso es lo que hacían ellos, pero se habían alejado de Dios, estaban vacilando, se estaban alejando. Dios los amaba, Dios no quería que se perdieran. Y hermano, en cuanto el profeta Oseas predicaba, la gente más se alejaba. En cuanto más se le decía la verdad, la gente más se iba, más lejos y más lejos se iba alejando. Y la gente, hermanos, el pueblo, en lugar de congregarse, estaba quedando solo. Las iglesias solas, los lugares solos, porque Oseas predicaba la verdad de Dios. No les gustaba. Bueno, cambió el mensaje, Dios le habla y les predica: de aquí a corto tiempo el reino de Asiria sitiará a Israel y destruirá a su pueblo.
y eran cosas terribles contra el pueblo que se ha alejado de Dios. Y el pueblo murmuraba y hablaban estas palabras, decían: ¿cómo es posible que Dios vaya a levantar esa nación tan bárbara, tan cruel contra nuestra vida para matarnos? Ese no es el amor de Dios. Parece que no es el amor de Dios, hermano. Pero créame esto: Dios sabe de qué manera nos puede traer al redil. Por eso hay gente que cuando se retira del evangelio, a veces Dios los trae sin pies, sin manos, golpeados. Hermanos, de cualquier manera Dios los detiene para que no sigan adelante, porque Dios ama a la iglesia, Dios ama a su pueblo, Dios siempre ha amado a su pueblo. Y por eso a veces no lo entendemos y decimos: es que ese no es el Dios que nosotros creemos. ¿Cómo Dios a mí me va a traer así? ¿Cómo Dios es que me está metiendo en estas dificultades? Es que a veces cuando nos salimos, Dios nos trae. Y fíjese esto, si usted se recuerda, Abraham, para que comprenda, Abraham tenía un hijo, se llamaba Isaac. Dios se lo pidió para que lo sacrificara. Dios se lo pidió para que lo matara. Hermano, qué cosas más raras las de Dios. Qué cosas más extrañas las de Dios. Es extrañable lo que Dios pide y lo que Dios hace. Pero en su eternidad, Dios sabe que Dios sabe a quién le pide las cosas. Él sabía que Abraham iba a obedecer y que Isaac iba a ser librado del sacrificio de su propio padre. Pero Dios hacía de extraño. Un día vino palabra de Dios al profeta Oseas y le dijo: ya no les prediques. Ya no le prediques al pueblo de Israel. Si han vuelto a los Baales, andan detrás de otros dioses, y yo los amo mucho, pero ya no les prediques más. Ahora, fíjese lo que Dios le dice: ahora agárrate a esa mujer prostituta. Esa mujer, tómala para ti, cásate con ella. Y dijo el profeta: no es posible. ¿Cómo es posible que Dios a mí me esté pidiendo que tome una prostituta para que sea mi esposa? Y hermano, se le hizo extraño a Oseas que Dios lo mande. Aquí vamos a tomar lo que Dios le dijo a Oseas como la mejor metáfora. O sea, metáfora significa de que es una enseñanza de cómo el amor de Dios se refleja a veces en nuestras vidas. ¿Cómo se refleja el amor de Dios? Y hoy usted va a comprender qué grande es nuestro Dios al que nosotros le servimos. Qué grande amor tiene Dios para con la iglesia. Y eso es lo que Dios quiere hoy en esta noche enseñarnos. Y dice que Dios le dijo: toma esa mujer como prostituta, esa fornicaria, y allégate a ella, acércate a esa mujer, llévala, cásate con ella. Nadie se casa sin amor, hermano. Nadie se puede casar sin amor. Pero dice que esa mujer era una de las mujeres más bellas que existía. Era una de las mujeres más hermosas que había, hermanos. Pero era prostituta. La metáfora es, Oseas representa a Dios, y Israel representa a la mujer prostituta, la fornicaria, para que Oseas pudiera sentir lo mismo que siente Dios cuando alguien le falla, cuando alguien le es infiel. Y Oseas tenía que pasar esa prueba. Eres joven, cásate con ella. Y lo lleva, hermano, a casarse con ella. Pero Dios pone amor en Oseas para que tenga amor para la prostituta. Y oiga, hermano, qué raro lo que Dios hace. Lo hace que se case con una prostituta, pero Dios le pone amor. Pone amor en la prostituta y pone amor en Oseas. Y hasta que se casan, y sabiendo Oseas que era prostituta, se casa con ella, le obedece a Dios. Yo estoy seguro de algo, que ningún hombre, un soltero, se va a casar con una prostituta. Y yo estoy seguro de aunque Dios le diga, no lo hace, no se va y se casa con ella. Pero Dios manda. Por eso le digo, las cosas de Dios son extrañas, muy extraño en nuestro Dios. Pero a través, en lo extraño que Dios tiene, Él sabe
lo que está haciendo. Él sabe lo que hace. A veces, por eso, hermano, nunca diga nada. Nunca hablemos de Dios. Dios sabe las cosas como las está haciendo. Démosle un aplauso a Dios y que Dios lo bendiga. Gloria sea al Señor. A su nombre. Le estoy explicando despacio para que comprenda, para que entienda, para que vea, hermanos, de qué manera Dios trabaja. Cásate. Y le digo a Dios esta palabra. Oseas, vas a tener hijos, pero no les vas a poner tú los nombres. Le voy a poner yo los nombres. No quiero que tú les vayas a poner nombres, yo le quiero poner los nombres. Bueno, dice Oseas, está bien, es Dios. Y Dios usaba cada nombre que Dios usaba. Usted sabe que eran señales que Dios tenía. Señales para advertencia o para, hermanos, ayudar, a manera de ilustrar al pueblo, a la gente, a las naciones. Y Dios le ponía nombre a lo que él quería. Y Oseas tiene su primer hijo con la prostituta. Y hermano, el primer hijo que tienen, le nace un niño. Y el niño le dijo Dios, ponle por nombre Jezreel. Oseas se quedó sorprendido, porque Oseas conocía la palabra de Dios. Y a veces nosotros, como no entendemos, solo leemos y decimos, ¿por qué es esto? Y hasta ahí nomás llegamos. Pero Dios le dice, ponle Jezreel. Voy a explicarle qué significa Jezreel. Jezreel, hermanos, viene de, ¿se acuerda de Jehú, el rey Jehú? Cuando lo llegan y lo ungen al rey Jehú en Segunda de Reyes capítulo 9, cuando dice que Jehú es ungido por rey. Y hermanos, había una mujer que se llamaba Jezabel. Jezabel gobernaba, mandaba, pero era una mujer vanidosa, una mujer que era llena de tentaciones, tentaba a la gente. Se vestía con ropa, hermanos, tentativa, y hacía caer a los hombres de Dios. En este caso quiso hacer caer al rey Jehú. Pero Jehú le dijo a sus criados, cuando la Jezabel estaba en lo alto de su casa, le dijo, tírenla, tiren esa malvada. Dice que la tiraron por la ventana a Jezabel y cayó y murió. Y dice que se la comieron los perros. Se comieron los perros a Jezabel. Y dice la Biblia que de ese lugar donde murió Jezabel, Dios le dijo, póngale por nombre Jezreel. Un lugar de desaliento, un lugar de maldad, un lugar de desalojo, un lugar inhabitable, un lugar que no tiene sentido de vivencia en ese lugar. Pero pónganle Jezreel. Ahora viene Dios y le dice a Oseas, ponle por nombre Jezreel a tu hijo. Oseas se queda sorprendido. ¿Cómo le voy a poner Jezreel a mi hijo? Si Jezreel es el lugar donde murió la bruja, es el lugar donde murió la mujer malvada. No es posible. Pero Dios le dijo, ponle Jezreel, porque yo quiero que le pongas Jezreel. Hermano, empieza Dios a trabajar con el nombre de su primer hijo. Luego tiene otro hijo, y el otro hijo no era un hijo, perdón, era una hija. Y le dice Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama. Lo-Ruhama significa la no compadecida, la que no se le va a tener lástima. Recuerde, la prostituta significa en el significado el pueblo de Israel. O sea, Dios amaba a Israel, pero en este caso Dios le está diciendo a Oseas, ponle por nombre Lo-Ruhama, la no compadecida. Le está diciendo, no me voy a compadecer de Israel, ya no los voy a tolerar. Ya les hablé mucho, ya les predicaste, ya les hablaste, y entre más les hablas, más difícil es la situación, más duro se ponen, más se alejan. Parece que ya no entienden, parece que están cauterizados, parece que ya no les importa nada. Ponle Lo-Ruhama, que significa la no compadecida, la que ya no le voy a tener lástima. Así le dice Dios. Y luego tiene otro hijo y le dice a este hijo, le ponle Lo-Ami. Lo-Ami es, estos ya no son mis hijos. Eso significa Lo-Ami. Los tres hijos, uno se llama Jezreel, otro se llama Lo-Ruhama y otro se llama Lo-Ami. El primero significa el lugar desolado, el lugar, hermanos, donde no hay lugar para que haya fructificación de tierra. No, era desolación completa. Pero Lo-Ruhama, la no compadecida.
ya no me voy a compadecer. Y Lo-Ammi, la que no son mis hijos más. Dios se cansó. Cuando Dios se cansa, Dios trabaja. Dios nunca nos va a dejar tirados. Dios siempre va a trabajar, porque Dios ama. Dios ama a su pueblo. Dios ama a su iglesia. Y Dios nos ama de una manera tan especial. Y le ponen 3 nombres: Jezreel, Lo-Ruama y Lo-Ammi. Y le dice Dios: estos son los nombres de él. Y dice la Biblia que la mujer que tenía la prostituta se metía con hombres. Oiga, qué difícil. Estando con Osea, mientras Osea salía a la predicación en el pueblo de Israel, esta mujer corría y agarraba amantes, los metía a la casa, tenía relaciones. Los hijos miraban que tenía hombres, tenía diferentes clases de hombres. Mientras su padre predicaba, esa mujer tenía amantes. Y cuando le contaban a Osea: tu mujer tiene otros hombres, tiene otros amantes, Osea sufría, le dolía. Hermanos, era algo tremendo que pasaba en la vida de Osea, porque le dolía que su esposa se metía con otros hombres. Ese mismo dolor es el que sentía Dios por el pueblo de Israel cuando ellos se iban a buscar otros dioses. A pesar de que Dios les daba todo, ya no le era satisfactorio Dios, sino que salían a buscar otros dioses. Iglesia de Cristo, la iglesia de Jesús, yo creo que esta noche que Dios es suficiente en nuestra vida. Yo creo que Dios basta en nuestra vida, que Dios lo llena todo, que Dios llena todo en nuestra vida, que Dios llena todo en sus hijos, que Dios llena todo en la iglesia. Creo esta noche que ninguno de nosotros se atrevería a dejar a Dios. Yo creo que ninguno de los que estamos esta noche se atreve a abandonar a Dios. Siempre andamos detrás de Dios, porque Dios es suficiente en nuestra vida. Dios no nos ha fallado. Dios nunca le va a fallar a la iglesia. ¿Cuántos creen que Dios nunca le va a fallar a la iglesia? ¿Está de acuerdo conmigo? Dios nunca nos va a fallar. Nunca lo abandone. No lo abandone, se lo ruego, no lo abandone. Y no se lo estoy rogando para que no lo haga. No lo haga, porque le va a ir peor. Le va a ir mal. Usted vino, levantó las manos y dijo: acepto a Cristo como mi único salvador de mi alma. Fue usted quien levantó las manos. Nadie le puso una pistola, nadie le puso un fusil, nadie lo obligó. A Cristo o a Dios se le sirve porque tenemos un corazón agradecido con Dios. Y si alguien está agradecido con Dios, pues que siga agradecido con Dios. Pero nadie le sirve a Dios a la fuerza. ¿Verdad que nadie le sirve a Dios a la fuerza? No, nadie. Nadie, iglesia, nadie. No se vuelva atrás. Cuando usted vino, Dios le dio todo. Lo ungió, lo bendijo, le dio comida, lo mantiene en la promesa. Lo que le pide se lo da. Le guarda su vida, le guarda a los hijos, le guarda la casa, le guarda todo. Está bien, no se vaya, no se aleje. No dejemos a Dios por nada de la vida, ni aunque nos ofrezcan cualquier cosa. No vayamos detrás de nadie. Hay que seguir a Dios. Hay que seguir a Cristo, hay que seguir al Rey de Reyes, hay que darle la gloria al que merece gloria. ¿Alguien lo quiere bendecir esta noche? Dígame que esta noche. Sígalo. Sigamos a Dios, iglesia, a su nombre. El pueblo de Israel todo lo tenía, no le faltaba nada, pero se alejaron de Dios. Dios tenía que hablarles. No sé, como ya no quisieron nada con Dios, Dios le dijo: agárrese esta prostituta. El primer hijo se llamaba Jezreel, donde no hay siembra, donde no hay nada, seco, donde murió la Jezabel. Lo-Ruama, ya no más compadecimiento por ti. Lo-Ammi, ya no más serán mis hijos, ya nunca. Y dice en el capítulo, fíjese en el capítulo número 2, que vamos a ubicarlo. Ponga mucha atención, el 2. Dios le vuelve a hablar a Oseas y le dice: háblale a la mujer, háblale a tu mujer. Y mira, sus hijos están combatiendo y peleando contra su propia madre. Su madre se ha ido con otros hombres, se ha ido con amantes.
anda con ellos y donde quiera que va, tiene relaciones con cualquier hombre. Y ha dicho: me voy con mis amantes, porque yo ya no tengo que comer, que beber, no tengo trigo, aceite, no tengo bebida. Me voy al que me da lino, me da lana, al que me da comida, al que me da bebida, al que me da todo. Y sigue a otro hombre, y sigue a otros amantes, y se mete con él. Pero un día, según el capítulo 2, ese hombre, con el último que se mete, dice de que tiene problemas con ella, y le dice: ya no quiero más contigo, ahora te voy a vender como esclava, vas a ser esclava. Y si usted lee la Biblia, cuando llegue a su casa, dice: y estarás desnuda, y desnuda te venderé para ser esclava. Y serás esclava, y la vende desnuda al mejor postor, a quien paga más. Pero Dios que quería enseñarle al pueblo de Israel que con todas sus infidelidades, con todas sus maldades, con todos los fallos que tenía, Dios los amaba. Le dice a Oseas: levántate, ve y compra esa mujer, cómprala y demuéstrale que la amas. Y Oseas ya no predica más, sino que le habla a Dios con lágrimas, para que Dios se compadezca de aquella mujer. Y Dios le dice: levántate, ve y cómprala. Y cuando están poniendo a esa mujer, a la prostituta, que la están poniendo delante para venderla, alguien dice: yo doy 5 siclos de plata. El profeta Oseas dice: yo doy 7 por ella. Cuando alguien dice: no, yo doy 8 por ella, 8 siclos de plata, Oseas dice: yo doy 10. Yo doy 10 por ella. Cuando alguien dice: yo doy 12, Oseas dice: yo doy 14. Cuando alguien dice: doy 14 y medio, Oseas dice: yo doy 15 siclos de plata por esa mujer, que es mi mujer, pero se fue con otro, a pesar de que tiene amantes, a pesar de que anda con otros hombres. Yo doy 15 y doy 1 homer de cebada y medio por ella. Y dice: vendido a ese hombre, o sea, por 15 siclos de plata. Y la agarra, la viste y se la vuelve a llevar. Después de ser infiel, la vuelve a levantar. Después de haber sido con otros hombres, se vuelve a acostar con ella, porque Dios ama a los que ama. Cuando Dios ama, Dios no nos deja tirados. Aunque somos infieles, el Rey de Reyes permanece fiel. Aunque nosotros somos malos, Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Aunque somos malos, Dios es bueno. Dios quería enseñarle a Oseas que con dolor, aunque lloraba por aquella mujer, siempre existía el amor por esa mujer. No se perdió el amor de Oseas por la prostituta, por su esposa que se perdió, por su esposa que se metió con otros hombres. El amor de Dios siempre estaba en el corazón de Oseas. Y Oseas lloraba por aquella mujer al ver que se iba con otros hombres, al ver que se iba por otros lugares, se acostaba con cualquier hombre. Pero Oseas de lejos miraba a su mujer y decía: esa es mi mujer, la amo todavía, a pesar de que anda con otros amantes, la amo. Eso nosotros ni siquiera pasara por nuestros corazones. Quizás nosotros dijéramos así: si mi mujer o mi marido se va con otra mujer o se va con otro hombre, hasta aquí llegamos, porque nosotros no hemos aprendido que el amor de Dios es incomparable, que el amor de Dios es eterno, y que cuando Dios perdona, el perdón de Dios es para siempre. ¿Cuántos aman a Dios? Levanten la mano los que aman a Dios. Dios nos ama, dígame en la iglesia. Dios nos ama. Y Oseas no le importó, pagó por ella 15 piezas de plata y le dijo: a partir de ahora ya no te prostituirás con nadie. A partir de ahora estarás conmigo para siempre. A partir de este día ya no te faltará nada. Yo te daré todo. Y aquella mujer fue vestida, aquella mujer fue complacida, aquella mujer le dio a Oseas todo. Eso es Israel. Israel igual después, iglesia, de que tantos problemas tuvo con Dios, que se alejó, andaba detrás de Baal,
Baales, andaba detrás de ellos sirviéndoles, andaba detrás corriendo y adorándolos. Hermanos y hermanas, Dios nunca los abandonó, sino que Dios dice que los detuvo en el desierto, puso espinas en alrededor de Israel para que ya no siguieran adorando dioses diferentes, para que ya no anduvieran detrás de ellos. Dios siempre los trajo a su caminar, siempre los perdonó y les dijo: cuando Dios rescató a Israel, cuando Oseas rescató a esta mujer prostituta, Oseas le dijo: de a partir de ahora estarás conmigo para siempre, y ya no más dirás Baal-li, ya no más dirás así, sino que de aquí en adelante dirás Insi quiere decir: ahora Él es mi Señor. Ahora ya no dirás Baal-li, porque Baal-li eran los dioses que mencionaban como que eran dioses, y esos dioses no son dioses, porque por ejemplo Baal-zebú era el dios de Ecrón, aquel que fue a visitar Ocosías cuando se cayó por la ventana y le dijo: vayan y visiten al dios Belzebú en Ecrón para ver que si me voy a levantar de esta cama. Y fueron a visitarlo. Dios le dice al ángel: levántate, Elías Tisbita, ve y detén ese pueblo y dile que Ocosías nunca se levantará de su cama por cuanto visitó al dios Belzebú. Belzebú significa el dios de las moscas. El dios de las moscas significa los demonios que habitan en el pecado, en la maldad, en lo sucio, en lo tenebroso. Ese es el dios Belzebú. Pero nosotros solamente le servimos a un Dios, al Dios que reina en la eternidad, al Dios que vive para siempre. No es un Dios cualquiera. El Dios nuestro vive por los siglos de los siglos. Alguien le da la gloria a ese Dios. Dígame lo que le da la gloria a su nombre. ¿Cuántos consideran que Dios es suficiente en nuestra vida? Díganme en la iglesia. ¿Cuántos creen que Dios merece toda la gloria esta noche? Díganme en la iglesia. ¿Cuántos creen que Dios nos va a dar la salida en todo? Díganme en la iglesia. Por nada de la vida nos atrevamos a dejar a Dios. Puede dejar cualquier cosa, pero nunca dejemos a Dios, porque Dios es suficiente en la iglesia. Dios es suficiente en su vida. Dios sabe hacer todas las cosas. Démosle gloria al que merece gloria. Oiga lo que voy a decir. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios nunca nos ha dejado. Nosotros lo hemos dejado, pero Él nunca nos ha dejado. Nosotros lo dejamos, lo abandonamos, pero Dios nunca nos ha abandonado, iglesia. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Me llamarás Is-i, que significa: ahora me llamarás, ya no me dirás mi Señor, sino que me dirás mi marido. Ahora yo soy, y vas a vivir con un perpetuo y eterno tiempo conmigo. Te voy a despojar para siempre. Ya no te voy a abandonar, ni tú me vas a abandonar, le dijo. No me vas a dejar. Y le va la profecía bíblica. Quiero que entienda lo que quiere Dios enseñarnos esta noche. Capítulo 3, verso 4. Dios le vuelve a hablar al profeta Oseas: levántate, ve y háblale a esa mujer, cómprala de nuevo. Y la compra por 15 piezas de plata. Y en el verso 4 le dijo así: esta es la profecía, agárrela, entiéndala. Verso 4, 3 de Oseas, verso 4. Dios le habla a Oseas de la siguiente manera y le dice así: ustedes a partir de ahora ya no tendrán rey, ya no habrá príncipe para ustedes, ya no habrá sacrificio, ya no tendrán ningún lugar donde ir a adorar, ya no habrá nada para ustedes, ya no tendrán eso. Iglesia de Cristo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, cuando eran presos y esclavos en Egipto, dice la Biblia que un día el faraón no quería dejar ir al pueblo de Dios, y Dios tenía que operar, Dios tenía que obrar. Porque Dios, cuando toma decisiones, las toma decisiones en favor de los que Él ama. Y Dios dice que, hermanos, aquel pueblo, aquella gente de Egipto tenían primogénitos, hijos. Y dijo Dios: estos van a morir, yo mandaré el ángel de la muerte. Y cada vez que eso iba a pasar, dice la Biblia que Dios le dijo al pueblo de Israel: ustedes van a tener un sacrificio por familia. Van a sacrificar un cordero que no esté enfermo, que no esté malo. Lo van a sacrificar.
van a partirlo, van a sacar la sangre, lo van a poner en un lebrillo y van a poner esa sangre en los dindeles, atención, de sus casas, y ahí van a poner. Y cuando el ángel de la muerte pase y mire la sangre, se irá, porque han sacrificado un cordero. Pero en el capítulo 4 el verso 4 que les leí, perdón, del capítulo 3, la profecía fue así. Dios le dice a Oseas: diles que ya nunca más tendrán rey, que ya nunca más tendrán príncipe, que ya nunca más tendrán sacrificio. No va a haber sacrificio. Pero el pueblo judío, cuando recibió la promesa en el desierto, les dijo: van a salir, pero cada vez que salgan matarán un becerro, un cordero, y lo sacrificarán y caminarán y celebrarán la fiesta de la Pascua de generación en generación, para que vuestros hijos aprendan a ver cómo Dios los saqué de Egipto. Ahora, para los que conocen esto, ahora en Israel se celebra la Pascua. Ahora en Estados Unidos, en América, todos los judíos celebran la Pascua, pero ya no matan un cordero, porque Dios le dijo a Oseas: diles que ya nunca más habrá sacrificio. Iglesia de Cristo, la profecía de Dios se está cumpliendo, y es por una sencilla y grande razón esta noche, la cual tengo que compartirlo con ustedes. Dios le dijo: nunca más volverán a hacer sacrificio. ¿Por qué? Porque indirectamente el pueblo judío entienden esto, que a pesar de que no están recibiendo a Cristo, que no creen en Cristo, pero hay una cosa: Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, murió una sola vez por los pecados de la humanidad en la cruz del Calvario, y fue el único sacrificio. Aunque los judíos no creen en Cristo, pero cumplen que el sacrificio único es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Alguien le da la gloria a Dios esta noche. Cristo murió por la humanidad. Alguien le cree a Cristo y a su nombre. Cristo murió por nosotros. Ya no más sacrificio. No quiero que hagan sacrificios, y ya no volverán a tener rey ni príncipe. Israel no tiene rey. España tiene el rey. Inglaterra tiene rey. Hermano, Arabia Saudita tiene rey. Los jordanos tienen rey. Todo en el Medio Oriente, Kuwait, todos tienen rey, menos Israel, porque Dios les dijo: no volverán a tener rey. Nunca volverán a tener rey. Ahora me servirán a mí. Me seguirán a mí. Nunca los voy a dejar. Nunca los voy a desamparar. Les daré lino, les daré grana, les daré aceite, les daré trigo, les daré todo. Por eso el pueblo de Israel, bajo la promesa divina de ese Dios que está sentado en el trono, por la promesa que Dios le dio a Oseas, nunca los ha dejado, nunca los ha abandonado. Aunque no creen en aquel que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, nunca Dios los ha abandonado. Alguien le da la gloria a Dios esta noche. ¡Cristo vive! Y a su nombre, Cristo vive, dije esta noche. El Cordero de Dios fue sacrificado en la cruz del Calvario. Ya nunca más volvieron a hacer sacrificio. Siempre lo hacían de generación en generación, pero ahora ya no lo hacen, porque Dios dijo: ya no quiero más sacrificio. Daré a mi Hijo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el único sacrificio. Aunque no creen en Él, pero creen en el sacrificio de Cristo. Indirectamente están obedeciendo al sacrificio de la cruz del Calvario. Saben que ahí murió lo que ellos consideran un profeta, pero Dios les dijo: nunca volverán a hacer un sacrificio, nunca matarán otro cordero en la tierra. Por eso las hermanas y los hermanos que trabajan con judíos, el día de la Pascua, nunca van a ver usted que matan un cordero, porque ya el Dios de los cielos les habló un día hace muchísimos años. Y cuando Dios habla, que se calle la tierra. Cuando Dios habla, es porque algo está pasando. Cuando Dios habla, es porque Dios quiere bendecir. Es que Dios habla, es porque Dios hace cosas grandes. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cuántos lo bendicen esta noche? A su nombre. Dios los ama. ¿Cuántos saben que Dios nos ama, iglesia?
Nos ama el Señor. ¿Cuántos infieles hay en las iglesias? ¿Cuánta gente que anda detrás de otras gentes? No les voy a hablar de ídolos. No les voy a hablar que andan detrás del que dice ser el rey allá afuera. Y sigo siendo el rey, ya se está muriendo. No les voy a hablar del que dice que era príncipe, porque está sin garganta se quedó. No les voy a hablar de la que dice que es la reina, porque anda metida en ciertos problemas. No le voy a hablar de él. Le voy a hablar del que dijo que él es el rey de reyes y señor de señores, el que nunca cambia, el que nunca se mueve, el que nunca muere, el que es eterno y el que vive para siempre. A él sea la gloria. Y al que murió en la cruz del Calvario por nuestra vida y dio su vida para que nosotros pudiésemos ser salvos esta noche. ¿Cuántos le pueden dar la gloria a él? Dígame en la iglesia. A él sea la gloria. Israel era muy malo, hermano. Abandonaron a Dios. Dios los amaba. Dios les hablaba. Dios les puso profeta. Dios les ponía grandes hombres para que se volvieran. Pero no lo hicieron. No lo hacían. Dios se cansó. Y le dijo: ponle por nombre a tu hija Lo-ruhamah. ¿Qué le dije que significa Lo-ruhamah? La no compadecida. No me compadeceré de Israel. Tuvo otro hijo y le puso Lo-ammi. ¿Qué le dije que significa Lo-ammi? No serán más mis hijos. No serán más mis hijos. Dios dijo: ya no me voy a compadecer. Los voy a dejar. Hermano, qué triste es que Dios nos deje. Qué triste es que Dios abandone a alguien. Pero Dios, gracias porque envió a su Hijo Jesús. Y aquí está Jesús esta noche. Él nunca nos ha abandonado. Oiga, qué lindo lo que voy a decirle. Qué hermoso que usted y yo andamos detrás de Cristo. Andamos de Él que dio su vida por la iglesia. Qué hermoso andar detrás de Jesús. Eso es lo más bello. Él nunca nos va a dejar. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y les digo en el desierto al pueblo de Israel: ya no me compadeceré más de ustedes. Ya no tendré más compasión de ustedes. Ni ya no más serán mis hijos. Ya no van a ser más mis hijos. Pero hermano, adelante les dijo el Señor. En el mismo lugar donde los había abandonado Dios, después de haberlos azotado, después de haberle puesto encima a la Siria para que los hiciera esclavos, Dios mismo lo rescata. Dios mismo se encarga de traerlo para que comprendan. A veces es necesario que Dios nos azote. A veces es necesario que Dios nos dé para que entendamos que ese Dios nos ama. Nosotros creemos que el amor de Dios solo se basa en caricia, solo se basa en contemplaciones. No, a veces Dios castiga, a veces Dios golpea para que entendamos y nos despertemos que Dios verdaderamente ama a la iglesia. ¿Alguien cree que Dios lo ama? Dígame esta noche, ¿a cuántos creen que Dios los ama? Levante la mano los que Dios los ama. Y a su nombre. ¿Cuánto los ama Dios? Dios nos ama. Lo levanta, lo vuelve a levantar. Y dice que en el mismo lugar les dice: ahora ya no se llamará más Lo-ruhamah ni Lo-ammi. Ahora serán la que es compadecida. Y ahora serán los hijos de Dios. Igual nosotros no somos israelitas. ¿No es verdad? Nosotros somos gentiles, centroamericanos, suramericanos, pero somos de diferente lugar. Por eso Dios mandó a Cristo al pueblo de Israel. Hermanos, créanme que las cosas de Dios son extrañas. No lo recibieron, no siquiera se acercaron. Pero es que Dios sabía que había otro pueblo alejado, apartado, que andábamos detrás de dioses raros. No quiero hablarle de los dioses que andábamos siguiendo antes, porque andábamos detrás de dioses raros, iglesia,
que nunca se nos salían del corazón, ni de la cartera, del pecho, nunca se nos apartaba. Pero Dios dijo un día: a estos yo me los voy a traer a mi redil, a pesar de que no me conocen, pero los voy a traer a través de mi Hijo Jesús. Por eso nosotros, gracias porque Jesús nos amó primero, gracias porque Dios nos amó primero, gracias porque Dios nos tiene en este lugar, gracias porque Dios nos ama a su nombre. Antes no éramos el pueblo de Dios, pero ahora somos el pueblo de Dios. Antes no éramos hijos, pero ahora somos hijos. Por eso Israel es un hijo. Israel está compadecido. La iglesia de Cristo, los gentiles, también somos compadecidos. Cristo nos ama. Cristo ama al pueblo de Israel. Cristo ama a los que estamos esta noche. Cristo ama a la iglesia. Cristo ama a los que estamos aquí. Alguien le da la gloria a Dios esta noche. ¿Cuántos bendicen su gloria? ¿Cuántos aman al que murió por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Cuántos creen en Cristo Jesús? Dígame en la iglesia. Nosotros, para salir de la esclavitud, nunca matamos un cordero, nunca hicimos un sacrificio, nunca hicimos esto. Cristo hizo todo en la cruz del Calvario. Fue el único sacrificio que conocemos. Por eso creo en el sacrificio de Cristo. Dígame en la iglesia. Creo en lo que hizo Cristo en la cruz. Creo en su muerte. Creo en la resurrección. Y creo que está a la diestra del Padre. Y sigo creyendo, aunque no lo miro, aunque nunca lo miré, pero creo que murió en la cruz del Calvario por mí, para darme vida, para levantarme, para compadecerse de mi alma, para compadecerse de la iglesia. Cristo se compadeció de la iglesia. Cristo se compadeció de los hermanos. Cristo se compadeció de las hermanas. Cristo se compadeció de los que estamos esta noche. A Él sea la gloria. Un aplauso fuerte a Dios. Dios lo bendiga. Un aplauso fuerte a Dios, dígame en la iglesia. Él es el Rey de Reyes. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero lo vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, para la gloria de su nombre. Qué lindo. Y les dijo: los voy a despojar conmigo para siempre. Vamos a tener un desposorio eterno. Siempre estarán conmigo. Yo no soy israelita, ni tampoco usted, pero somos un injerto en el pueblo de Israel a través de ese rey que dio su vida por los judíos, por nosotros. Iglesia, nunca vimos a Cristo. Los judíos vieron a Cristo, pero no le creyeron. ¿Y sabe por qué no le creyeron? Es que Dios cumple su profecía. 3 de Oseas, verso 4, que está en el rótulo, dice: nunca más volverán a tener ¿qué? Rey. No tienen rey. Allá en Israel tienen el primer ministro, que es Benjamín Netanyahú, pero no tienen rey. Sin embargo, a nosotros que creímos en la venida de Cristo, creímos el que nació en Belén de Judea, nosotros que sabemos que los reyes fueron a adorarlo, creemos en esa adoración. Oiga esto, iglesia, oiga esto. Nosotros sí le creímos, aunque nunca lo vimos, aunque no sabemos de Él, aunque nunca lo hemos mirado, pero sabemos que es verdadero, que Él esta noche a través del Espíritu Santo está en la iglesia, está en este lugar. Y aquel que le cree, todo le es posible. Aquel que cree en Cristo, todo lo puede en Cristo. Cristo está aquí. Dígame en la iglesia: Cristo está aquí. ¿Cuántos le quieren creer a Dios? ¿Cuántos le quieren creer a Cristo? Levante la mano. Voy a preguntarle: ¿cuántos le creen a Jesús? ¿Cuántos quieren que Jesús le ayude esta noche con sus necesidades? Levántela. ¿Creemos en el sacrificio de Cristo, sí o no? Dígame en la iglesia. Yo nunca hice sacrificio, nunca maté un cordero, nunca puse sangre de cordero en mi casa, nunca. Pero sí, cada noche y cada día pongo la creencia de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo está en mi casa, la sangre de Cristo está en mi vida, la sangre de Cristo está en su vida, la sangre de Cristo está en la iglesia, la sangre de Cristo está ahí abajo, la sangre de Cristo está en este lugar. ¿Cuántos le creen a la sangre del cordero? Esa es la sangre.
Qué sangre más linda, más hermosa. Démosle un aplauso al que murió en la cruz del Calvario y derramó sangre por la iglesia. Y a su nombre. Oiga, atención. ¿Cuántos creen en el sacrificio de Cristo? ¿Cuántos creen en la muerte de Cristo? ¿Cuántos creen que fue sepultado? ¿Cuántos creen que resucitó al tercer día? ¿Cuántos creen que está a la diestra del Padre? Díganme en la iglesia. ¿Cuántos creen que el pueblo judío no tiene rey por la profecía que Dios le dio a Oseas? ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuántos confiesan esta noche que el pueblo gentil, el pueblo que no era nada, el pueblo que no valía nada, el pueblo que no era hijo, ahora tenemos un rey? Y el rey de nosotros no es el rey de la tierra, sino que es el rey de reyes y señor de señores. A él no le pusieron los hombres rey, sino que él es el rey de reyes y señor de señores. Este rey es mío, este rey es nosotros, este rey es nuestro. Alguien le da la gloria. A ver, confiese, ¿cuántos tienen un rey? El pueblo judío no tiene. Ahora sí ya comprendió, el pueblo judío no tiene. El pueblo judío, le dije, indirectamente creen en el sacrificio de Cristo. Porque Dios dijo, nunca más harán más sacrificio. No. Nunca tendrán rey. No tienen rey. Pero va a venir el rey. Entonces va a ser diferente, lo van a atender. Nunca más. No van a usar más el pectoral. Nunca van a tener estatuas. Ya nunca. Los judíos no tienen eso. Pero no tienen, mire hermano, créanme, qué glorioso es servirle a Cristo. Esto sí es hermoso. Hermano, mírenme, por favor. Nosotros no somos como ese pueblo bendecido, ese pueblo bendito de Dios, que tienen muchísimo dinero, dueños de bancos, empresarios, dueños de la cinematografía, de Hollywood, dueños de tantas propiedades, de tantas grandezas, archimillonarios y millonarios, pero no tienen al rey que yo tengo. El rey que yo tengo viene por mí. Por eso yo, aunque quiera correr, aunque quiera irme, usted y yo, aunque queramos salirnos, no nos salimos, porque hay un rey detrás de la iglesia. Hay un rey que ama a la iglesia. Hay un rey que se llama Cristo, a su nombre. Hay un rey que ama a la iglesia, a su nombre. Hay un rey que se llama Jesús, a su nombre. Hay un rey que murió en la cruz del Calvario. Dígame en la iglesia, pelearán contra el Cordero. Diga conmigo, pero el Cordero los vencerá, porque él es ¿quién? Rey de reyes. Dígame en la iglesia, porque él es ¿qué? Rey de reyes. ¿Y qué más? Señor de señores. Y él es mi rey. Ya que el pueblo judío no lo tiene, yo lo tengo por rey. Aunque no lo miro, pero lo siento. Aunque no se mira, pero es verdad. Aunque no podemos ver el sacrificio, pero creo en el sacrificio de Cristo. Alguien dice amén esta noche. Mire qué bendición más grande. El pueblo de Israel, para poder salir de Israel, mataban el cordero y hacían el sacrificio, y así seguían en el desierto. Yo nunca hice un sacrificio, pero creo en el sacrificio de Cristo. Creo en ese sacrificio divino. Y por eso Dios dijo, nunca más van a tener estatuas, nunca van a tener rey, nunca van a tener príncipe, nunca van a hacer sacrificios, nunca van a tener lo que le dije, estatuas, pectorales, nunca, no van a tener nada de eso. Y se cumplió. El pueblo de Israel ahí anda caminando. No hay sacrificio. Indirectamente saben que hubo un sacrificio. Allá en lo interno del subconsciente de ellos, bajo la voluntad de Dios, nunca lo van a hacer. Cuando Dios habla se cumple, hermano. Es que Dios es verdadero. ¿Cuántos aman a Dios por eso? Dios es verdadero. Nunca lo van a hacer. Quizás algún judío dijo, no, yo voy a hacer algún sacrificio,
Porque esa sangre tiene poder para ponerlo en el dintel. No, ya no, ya no, ya no. Esos sacrificios de ese cordero ya no. Porque hubo un solo sacrificio y que una sola vez pagó por la humanidad. Una sola vez pagó por nosotros. Una sola vez pagó por nuestros pecados. Esa sangre nunca se ha desvalorizado. La sangre del cordero literal, sí, vale, ya no tiene valor. Pero la sangre de Cristo todavía tiene valor. Alguien le da la gloria a Dios. Dígame lo que le da la gloria a Dios. A ver, la iglesia. ¿Cuántos están listos? No los oigo. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos aceptan la sangre de Cristo? No hay ningún Belcebú que se levante contra la iglesia. No hay ningún Dios de mosca que venga aquí, porque aquí no hay pecado. Aquí está la sangre de Cristo limpiando la iglesia. Aquí está la sangre de Cristo limpiando la mente. Aquí está la sangre de Cristo bendiciendo la iglesia. Alguien le da la gloria. Y los desposaré conmigo eternamente. Desposar significa nunca más ustedes harán pacto con ningún Dios, con ningún Baal, con ningún Dios ajeno. Nunca se irán detrás de ellos. Es cierto, el pueblo de Israel en Jerusalén no andan detrás de dioses. Nunca andan detrás de dioses. Creen en Jehová, aunque no creen en Cristo, pero creen en Jehová. Gracias, porque no creen en Jehová, no creen en Cristo, porque si hubieran creído en Cristo no fuéramos salvos nosotros. Pero gracias a esa dimensión espiritual y eterna, nosotros somos salvos esta noche. Yo soy salvo. Alguien es salvo. Alguien es salvo esta noche. Alguien es salvo esta noche. Gracias al pueblo judío. ¿Cuántos bendicen al pueblo judío? No los oigo. ¿Cuántos bendicen al pueblo judío? Por ellos somos salvos. Porque ellos no creyeron en Cristo. Pero que Dios los bendiga donde quiera que estén. Que Dios los guarde y los proteja de lo que viene. ¿Alguien quiere bendecir al Rey? Gracias, porque soy salvo esta noche. A su nombre. Bienaventurados son los que no miraron a Cristo, pero creen en Cristo. Aquí estoy yo. Aquí estamos nosotros. Su nombre. Y haré desposorio eterno con ustedes. Haré desposorio significa daré señal de que serán mi esposa. Este es mi desposorio. Y dijo Dios, ustedes van a ser eternamente míos. Ya no los voy a abandonar. Le dijo al pueblo judío. Por eso Dios no los abandona. Por eso cuando Palestina disparaba aquellos misiles contra Israel, en el aire iban a caer sobre Israel. Iban una cantidad de 10, 15 misiles. Y en el aire se iban para arriba y en el aire explotaban. Porque Dios les prometió estar con ellos. A pesar de que no creen en su Hijo. Pero Dios todavía los ama. La guerra de los 6 días. Oiga, la guerra de los 6 días de Jerusalén. Dios les dio la victoria en 6 días. Dios les dio la victoria contra Egipto, contra Arabia Saudita, contra Jordania, contra los que se levantaron contra ellos. Dios les dio la victoria. Es que Dios está con la promesa divina. Lo que Dios dice, eso se cumple. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo que nosotros vamos a ir al cielo, la iglesia va para el cielo. Si Dios dice que va a haber un rapto, va a haber un rapto. Si Dios dice que Cristo viene, Cristo viene. ¿Cuántos se van con Cristo? Levante la mano. Ahora sí. Ahora sí. Lo declaro que todos los que estamos esta noche vamos para arriba. Levante la mano. Todo porque está sentado en el mejor lugar donde Cristo está presente. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí está Cristo. Acá la basanta, genemajanda, y catabasata. Aquí está Calabasanta. Aquí está el Rey de Reyes para ayudarte. Aquí está el Dios de los dioses para sacarte adelante. Levante la mano y dígame esta noche. A su nombre. Te desposaré conmigo eternamente.
Apocalipsis capítulo 19 verso 7 dice la Biblia así. Y oiga lo que dice en el verso 7: me gozaré y me alegraré porque se han llegado las bodas del Cordero, y a Dios le ha concedido que su esposa se vista de lino fino. Estos son los lino finos, lo resplandeciente de las justas cosas que nosotros hacemos delante de Dios. Quiere decir que cuando entremos al cielo, nunca más volveremos a tener ni un Dios, ni una persona, ni un hijo, ni una mujer, sino que tendremos a Dios por delante para adorar a Dios eternamente, porque Dios nos ama individualmente. ¿Alguien ama a Dios? A ver, levante la mano los que aman a Dios. ¿Nos vamos con Cristo? Nos vamos con Cristo, iglesia. Y así estaremos con Él para siempre. Gracias, Señor. Gracias por haberme elegido a mí. Diga amén, iglesia. Porque nosotros vamos a ir al cielo primero que los judíos. Que los judíos fueron la primera esposa de Dios. Ahora resulta que ellos van a entrar después de nosotros, pero que van a entrar. Ellos tuvieron la oportunidad de haber visto con sus ojos al Mesías, a Cristo, y en lugar de adorarlo dijeron: mátenlo, suelten a Barrabás y crucifiquen a Cristo. Maten a Barrabás, que salven a Barrabás y crucifiquen a Cristo. Sin embargo, nosotros a veces lloramos, a veces gritamos, a veces hacemos tantas cosas y no sabemos por qué lo estamos haciendo. Es que el Espíritu de Cristo está en la iglesia. Es que el Espíritu de Cristo está en mi vida. Y el que tiene el Espíritu de Cristo, el que tiene el Espíritu de Cristo, el que tiene el Espíritu de Cristo es salvo. Pregunto: ¿cuántos aman a Cristo? Y así estaremos con el Señor. Gocémonos y alegrémonos, porque se han llegado las bodas, y a su esposa se le ha concedido de que se vista de lino fino resplandeciente, que son las cosas justas que hacemos delante de Dios. Hoy se le pone por conducta y se le agrega a usted una bendición grande, porque usted vino a la casa del Mesías, a la casa de Jehová, a la casa de Dios. No vino por compromiso, no vino por venir a comer, venimos por venir a adorar al que merece la gloria. Los cantores para arriba, por favor, los que cantan para arriba, gloria sea a Dios por los que están en la casa de Dios. Aleluya. ¿Cuántos trajeron manos? No lo oigo. ¿Cuántos trajeron manos? ¿Cuántos trajeron su boca? ¿Cuántos trajeron sus pies esta noche? Se vale brincar, se vale gritar, se vale aplaudir, se vale tocar el pandero. ¿Quiero oír los panderos? Ya no más lo a mí, ya no más, ya no se dirá más que no somos los hijos de Dios. Ahora en este mismo lugar somos los hijos de Dios. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor Jesús?